Con antimicrobianos, con generalidades de antimicrobianos. El resumen que les mandé es del Goodman y van a ir viendo, no en esta clase sino en la próxima clase, que todos los títulos que voy abordando durante la clase son los títulos que están en el contenido desagregado del cuaderno del tutor. No sé si lo tienen, si no lo tienen yo se los mando. Creo que lo tengo. Así que, por eso, el contenido desagregado del cuaderno del tutor son todos los puntos que aborda el Goodman. Así que es básicamente lo mismo. Empezamos con la definición de lo que es un antibiótico. Un antibiótico es cualquier sustancia capaz de inhibir el crecimiento de ciertos microorganismos y o de producir la muerte o la lisis. Entonces es eso, cualquier sustancia capaz de producir la muerte o inhibir el crecimiento de microorganismos. Antiguamente se utilizaba el término antibiótico para las sustancias naturales y se reservaba el término antimicrobiano para los que eran semisintéticos y sintéticos. Actualmente se utilizan indistintamente ambas definiciones, es decir, antibiótico o antimicrobiano es exactamente lo mismo. Estas son las clasificaciones que vamos a abordar. Es memoria, básicamente es memoria. De acuerdo a la naturaleza, el espectro de acción, capacidad de destruir a los microorganismos, mecanismo de acción y parámetros farmacodinámicos. Me faltó una, si quieren agregarla, es de acuerdo a qué microorganismos está dirigido el antibiótico o el antimicrobiano. Por ejemplo, tenemos antifúngicos, antibacterianos, antivirales y antiparasitarios, que también lo pueden decir tranquilamente. Ya les dije, es memoria pura. De acuerdo a su naturaleza, se dividen naturales, semisintéticos y sintéticos. Las naturales, el ejemplo más clásico son las penicilinas. De hecho, voy a hablar muy brevemente de las penicilinas para explicarles dos cosas que sé que han tomado. Bueno, las penicilinas son el ejemplo de antibióticos naturales. Con eso es suficiente. Si se quieren acordar de otro, acuérdenselos. Semisintético, por ejemplo, la ampicilina, toda la cefalosporina, la amoxicilina. Esos son semisintéticos. Y sintéticos, las sulfas, o las sulfonamidas. Hay más ejemplos, pero con que se acuerden de uno, y fundamentalmente con que se acuerden que las penicilinas son el típico ejemplo de antibiótico natural, ya les voy a contar algo sobre las penicilinas, porque viene el caso. Bueno, esta es una clasificación de acuerdo a su naturaleza. Seguimos con otra clasificación de acuerdo al espectro de acción. Y voy a empezar definiendo lo que es un antibiótico de amplio espectro. Un antibiótico de amplio espectro es un antibiótico o un antimicrobiano que cubre dos microorganismos clasificados taxonómicamente diferentes. Por ejemplo, si hablamos de cocos gram positivos, hay un grupo de bacterias que se llaman cocos y son gram positivas. Bien, ¿son iguales a los cocos gram negativos? No, se clasifican de manera distinta. Entonces, ahí, por ejemplo, si el antibiótico cubre un coco gram positivo y un coco gram negativo, ya es de amplio espectro porque está cubriendo dos microorganismos clasificados de manera diferente. Si a todo esto le agregamos un bacilo, un anaerobio, una espiroqueta, un parásito, se convierte en de amplio espectro. Les voy a dar un ejemplo. El metronidazol, cubre muy pocas bacterias, fundamentalmente cubre anaerobios, cubre el Helicobacter pylori, pero cubre tres parásitos, que no vienen al caso cuáles son. Pero, por ejemplo, ya cubre un anaerobio, una bacteria anaerobia, y ya cubre un parásito. Eso lo convierte en de amplio espectro, por más que cubra muy pocos microorganismos, ¿sí? Eso es un antibiótico de amplio espectro, que cubre más de un microorganismo clasificados taxonómicamente diferente. Por ejemplo, todas las penicilinas, que ya voy a hablar de las penicilinas, la ampicilina, la amoxicilina. Después tenemos de espectro reducido.
No está bueno decir de espectro reducido por más que la clasificación sea así. También podemos mencionarla de espectro dirigido. Por ejemplo, las penicilinas antipseudomonas se utilizan para cubrir pseudomonas. ¿Cubren otros microorganismos? Claramente que cubren otros microorganismos, pero para esos microorganismos no se utiliza. Entonces por eso está bueno decir de espectro dirigido, porque se utilizan solamente para las infecciones por pseudomonas. ¿Sí? Bueno, y los macrólidos que también en general cubren cocos gram positivos. Pero en realidad el de espectro reducido, que sería que cubriría un solo microorganismo o una sola clase de microorganismo, o diversos microorganismos clasificados todos de la misma manera, eso sería de espectro reducido. No hay antibióticos que utilicemos actualmente que sean de espectro reducido, por eso es mejor decir de espectro dirigido, porque hay, por ejemplo, antibióticos de reserva, que ya vamos a ver más adelante en la clase que viene, que es un antibiótico de reserva, que se utilizan para ciertas indicaciones y no se utilizan comúnmente, o sea, no se utilizan para cualquier cosa. Entonces por eso es de espectro dirigido, se los reserva para ciertas infecciones. Y de espectro ampliado, que doy dos ejemplos, la amoxicilina y ampicilina serían casi el mismo ejemplo, y la micaxina, que ya voy a explicar qué significa esto. Pero quiero que se queden con el concepto de lo que es amplio espectro y espectro dirigido o reducido, ¿sí? La única clasificación importante para mí es de acuerdo a la capacidad de destruir el microorganismo. Vamos a clasificarlas en bactericidas y bacteriostáticos. ¿Qué hace un bactericida? Produce la lisis del microorganismo, ¿sí? Ejemplos: los betalactámicos, que ya voy a dar el ejemplo, ya voy a decir cuáles son los betalactámicos, los aminoglucósidos, las quinolonas, la vancomicina, y bacteriostáticos. ¿Qué hace el bacteriostático? El bacteriostático, por ejemplo las tetraciclinas, la eritromicina y otros macrólidos también, los bacteriostáticos lo que hacen es sensibilizar a la bacteria de tal manera que después el sistema inmune se encarga de eliminarlos, de producir la lisis de estas bacterias. Es lógico pensar que si nosotros tenemos un paciente inmunocomprometido, siempre pensamos en HIV, pero bueno, puede tener otro tipo de inmunodepresiones, y no tiene sistema inmune. Por ejemplo, el paciente puede estar tomando corticoides tranquilamente y no tiene sistema inmune. No podemos utilizar antibióticos bacteriostáticos porque no hay sistema inmune. Entonces, en estos casos sí o sí vamos a tener que utilizar antibióticos bactericidas, ¿sí? Ese es el concepto más importante con el que se tienen que quedar ahora. Y ahora bien, una clasificación que toman todos los docentes, porque es la primera clasificación que aparece en el Goodman, y no tiene muchas más clasificaciones del Goodman, es de acuerdo al mecanismo de acción, y lo tienen que aprender de memoria. Lo lamento, pero lo tienen que saber de memoria. Son estos 5 tipos de mecanismos de acción. Faltan, sí, hay algunos que no están, pero bueno, el Goodman pone esta clasificación. Empecemos con sustancias que inhiben la síntesis de las paredes celulares. Las paredes celulares bacterianas están formadas por fundamentalmente el peptidoglicano. La síntesis del peptidoglicano tiene 3 fases. Empieza con una fase la primera fase empieza con la síntesis de un precursor en el citoplasma. Luego de eso viene el alargamiento del peptidoglicano, lugar que inhibe la vancomicina. Inhibe la segunda fase de formación del peptidoglicano, que después va a formar pared, obviamente. Y bueno, y la tercera fase, una vez que las cadenas ya están largas, es la transpeptidación, o sea, el entrecruzamiento. Esa transpeptidación se produce por una enzima que se llama PBP, que quiere decir proteína fijadora de penicilina, o transpeptidasa, lugar que inhiben los betalactámicos. Los betalactámicos son las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenems y el monobactam. Esos son los betalactámicos y todos actúan de la misma manera. Inhiben la transpeptidación, inhiben esa enzima que entrecruza el peptidoglicano. ¿Sí? Bien.
seguimos con sustancias que actúan directamente sobre la membrana celular de los microorganismos. En este caso estamos hablando de antifúngicos, como por ejemplo la nistatina o la anfotericina B. Lo que hacen es producir, saponificar la membrana y produce un agujero, entra líquido y se produce, digamos, la destrucción, o sea, entra líquido y se produce la destrucción de la bacteria. Son esos, son los antifúngicos, anfotericina B y nistatina. Después tenemos otras sustancias que inhiben la síntesis proteica por unirse a la subunidad ribosomal 30S o 50S. Las que se unen a la subunidad ribosomal 30S son los aminoglucósidos y las tetraciclinas, mientras los que se unen a la subunidad ribosomal 50S son los macrólidos, el cloranfenicol y la clindamicina. Lo tienen que saber. Después tenemos sustancias que modifican el metabolismo del ácido nucleico. Por ejemplo, no tienen que saber en qué enzimas actúan. Por ejemplo, la rifampicina, que es un antibiótico que se utiliza, por ejemplo, como profilaxis para la meningitis. UP2 creo que es donde está el pacientito con meningitis. En la escuela que está el pacientito con la meningitis. Bueno, la rifampicina, y otras son las quinolonas, o las fluoroquinolonas o las quinolonas halogenadas. Esos inhiben o modifican el metabolismo de los ácidos nucleicos. Después tenemos otro grupo que se llaman antimetabolitos. Y acá voy a mencionar uno que se llama cotrimoxazol. Cotrimoxazol. El cotrimoxazol está formado por dos antibióticos. Uno se llama sulfametoxazol y el otro trimetoprim. Como actúan en distintos puntos de la misma vía metabólica, se produce sinergia. ¿Qué es la sinergia? Ya lo vamos a ver, pero ese sería el efecto mayor a la suma de los dos efectos por separado. Eso sería la sinergia. Entonces, esos dos antibióticos, como el sulfametoxazol y el trimetoprim, no se administran separados. Actualmente se administran juntos. Ustedes lo conocerán porque es un antibiótico que se utiliza para la infección urinaria. El nombre comercial es Bactrim. Pero bueno, este sulfametoxazol lo voy a mencionar no en esta clase, pero lo voy a seguir mencionando varias veces porque es importante en cuanto a un montón de situaciones que vamos a discutir. ¿Sí? Ese es el antimetabolito. Y después tenemos antivíricos, que es suficiente que sepan, por ejemplo, que tenemos para la gripe A, que es el oseltamivir. Tenemos para el herpes, que por ejemplo el ganglisovir, el aciclovir. Y después tenemos antirretrovirales. Denme un minutito. Seguimos. Después tenemos antirretrovirales que se usan para el HIV. Ustedes conocerán seguramente de nombre el AZT, que es la acidobudina. Y esta es la clasificación más tomada, ¿sí? La tienen que saber de memoria. Hace un ratito me fijé en la próxima diapositiva, que me doy cuenta que no está. No miré el PowerPoint antes, pero se los voy a explicar en el aire. Resulta ser que las penicilinas fueron saliendo, digamos, a lo largo de los años. Y las primeras penicilinas que salieron fueron las penicilinas naturales, que se dividen en penicilina, de acuerdo a su vía de administración, se dividen en penicilina intravenosa, que es la benzilpenicilina. También se divide en penicilina G, que es, bueno, la G intravenosa, que es la benzilpenicilina G intravenosa. Tenemos las G intramusculares, que son por ejemplo la benzatínica y la procaínica. Y después tenemos una penicilina
oral, que es la fenoximetilpenicilina, bueno, es la penicilina B. Todas son iguales, ¿en qué sentido? En que todas cubren los mismos microorganismos. Lo que cambia es la vía de administración y cambia el intervalo en el cual administramos el antibiótico. Después de esas, que no tienen que saber esto, pero hay una docente que tomó conmigo, que yo tomé con ella, perdón, que ha preguntado si conoces, digamos, alguna penicilina. Mínimamente nombren la penicilina G y la penicilina B, con eso es suficiente. Después salió el segundo grupo, que se llamaron penicilinas antiestafilocócicas o resistentes a penicilasas o isoxazólicas, no importa, tenían 3 nombres, que actualmente no se utilizan en la clínica esas penicilinas. La única que se utiliza es la meticilina, la habrán escuchado, la meticilina. Cuando nosotros tenemos un Staphylococcus aureus, lo primero que se hace es, se ve la resistencia a la meticilina y se clasifica Staphylococcus aureus meticilino sensible y Staphylococcus aureus meticilino resistente. En caso de ser meticilino resistente, no vamos a dar betalactámico. En caso de ser sensible, sí vamos a dar betalactámico, que se utilizan penicilinas de cefalosporinas de primera generación. Un concepto básico. Bueno, pero ¿qué diferencia había con respecto a las naturales que habían salido antes? O sea, estas penicilinas antiestafilocócicas o isoxazólicas que habían salido después. ¿Qué diferencia tenían con respecto al grupo anterior, que eran las naturales? Solamente que eran más resistentes a una enzima que destruye las penicilinas, que se llama beta-lactamasa. Después, con respecto al espectro, eran exactamente iguales. ¿Sí? ¿Por qué les cuento esto? Porque después, el tercer grupo de penicilinas, y con esto termino porque no voy a hacer mención a las penicilinas, el tercer grupo que sale al mercado se llamó aminopenicilinas. ¿Conocerán alguno ustedes? Bien, amoxicilina y ampicilina son aminopenicilinas. Son penicilinas. Entonces, cuando les pregunten, ¿conoces alguna penicilina? Sí, menciónenle por ejemplo la penicilina B corta, la penicilina G, y pueden mencionar la amoxicilina, que es una aminopenicilina. ¿Qué características tenían estas penicilinas? O sea, estas aminopenicilinas, que cubrían los mismos microorganismos que los grupos anteriores, o sea, que las naturales y las isoxazólicas o las antiestafilocócicas, pero con una característica, que cubrían microorganismos que las naturales ni las isoxazólicas cubrían. Por eso se llaman de espectro ampliado, porque ¿qué quiere decir? Que se amplió el espectro con respecto a los grupos anteriores. O sea, la amoxicilina y la ampicilina son las penicilinas de espectro ampliado con respecto al otro grupo de penicilina. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la diferencia entre amoxi, ampi y el resto de penicilinas anteriores? Es que la amoxi y ampi cubren más microorganismos que las naturales isoxazólicas no cubren. Por ejemplo, Escherichia coli, Haemophilus influenza, Proteus, Listeria monocytogenes, que las naturales no cubren, ni tampoco las isoxazólicas. Eso es de espectro ampliado. Y si se acuerdan de la diapositiva, había otra de espectro ampliado que se llamaba amicacina. La amicacina es un aminoglucósido. La amicacina es de espectro ampliado de los aminoglucósidos. Eso quiere decir que la amicacina cubre todos los mismos microorganismos que el resto de aminoglucósidos. Conocerán alguno que es la streptomicina, que se utiliza para la tuberculosis, por ejemplo. La gentamicina también es un aminoglucósido. Bueno, entonces la amicacina cubre los mismos microorganismos que el resto de los aminoglucósidos, pero cubre otros microorganismos más que el resto de los aminoglucósidos no. Por eso, la amicacina es de espectro ampliado con respecto a los aminoglucósidos. ¿Se entendió lo que es un antibiótico de espectro ampliado? ¿O alguien tiene alguna duda? Sí, se entendió. Perfecto. Antes de seguir con la clasificación, con la siguiente clasificación, les voy a hacer una pregunta que me van a responder la clase que viene, no esta. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuándo utilizarían amoxicilina en un paciente con una faringitis? No me la respondan.
Entonces, llega paciente con faringitis. ¿Cuándo utilizarían amoxicilina? La clase que viene, al final, lo vamos a discutir, ¿sí? Bien, entonces ya vimos estas clasificaciones. La clasificación que es un poco más compleja que... No sé si es más compleja. Todas son memoria, básicamente hay que entender, digamos, el concepto y todas son memoria. Es de acuerdo a los parámetros farmacodinámicos. El único que lo toma es el profesor titular. De hecho, hay una clase de consulta de Dora Prada en donde da esta clasificación y la dice mal. Se la corrige un alumno, para que se dé una idea. Para conocer la clasificación hay que estudiarla, básicamente. Bueno, acá vemos un gráfico donde es el comportamiento de la concentración plasmática a lo largo del tiempo después de una administración que no es por vía intravenosa. ¿Por qué no es por vía intravenosa? Porque acá la curva de ascenso muestra la absorción. Si no, tendría que empezar desde acá si fuese por vía intravenosa. Desde arriba tendría que empezar si fuese por vía intravenosa. Entonces, esto es un gráfico del comportamiento de la concentración plasmática a lo largo del tiempo después de una administración que no es por vía intravenosa. Puede ser intramuscular, subcutánea, cualquier cosa, menos oral, menos intravenosa o intraarterial. Porque si no, no tendría esta curva de ascenso. Acá vamos a anotar ciertos parámetros, como por ejemplo concentración máxima, como por ejemplo el área bajo la curva, que es la superficie que está por debajo de esta curva. Y después vamos a ver lo que es la SIM. ¿Qué es la SIM? ¿Alguien sabe? La concentración inhibitoria mínima, Bueno, ¿y qué quiere decir eso? que es la mínima concentración que tiene que tener el antimicrobiano para que se inhiba el crecimiento de las bacterias. Perfecto, de 10. Bueno, acá lo voy a explicar. Los parámetros farmacocinéticos, que son los que estamos viendo, concentración máxima, área bajo la curva, y tiempo en el que la concentración plasmática está... En realidad esto es tiempo, ¿sí? Se relacionan todos con la SIM para formar parámetros farmacodinámicos, o sea, concentración máxima sobre SIM, área bajo la curva sobre SIM y tiempo en el que la concentración plasmática está por encima de la SIM. Acá ya hay un parámetro farmacodinámico, ¿sí? Esto ya es un parámetro farmacodinámico. Tiempo en el que la concentración de plasmática está por encima de la SIM. Acá ya no está por encima de la SIM, de acá para adelante. Entonces, los parámetros farmacodinámicos son de esta manera, todos se relacionan con la SIM. Concentración máxima sobre SIM es igual al cociente inhibitorio. Área bajo la curva sobre SIM igual a tasa. Y después tenemos tiempo en el que la concentración plasmática está por encima de la SIM. Esos son los parámetros farmacodinámicos y en eso se basaron para hacer esta clasificación de acuerdo a los parámetros farmacodinámicos. Estos son los parámetros farmacodinámicos. Antes que nada voy a explicar cómo se averigua la SIM, que se obtiene por método de dilución, ¿sí? Y acá también es importante para entender por qué hay antibióticos que son bactericidas y hay otros que son bacteriostáticos. ¿Alguien me puede explicar por qué algunos son bactericidas y otros son bacteriostáticos? Ya sabemos lo que es un bactericida y ya sabemos lo que es un bacteriostático. Dígame por qué unos son bactericidas y otros son bacteriostáticos. Bueno, acá tenemos, digamos, cultivos en medios líquidos al cual le ponemos un inóculo de microorganismos. Un inóculo es un número estándar de microorganismos. Y dejamos que los microorganismos crezcan, se reproduzcan. No lo puse, pero imagínense que el tubo de ensayo con el cultivo líquido era transparente y ahora cuando crecieron los microorganismos se convirtió en opaco. O sea que acá tenemos distintos tubos de ensayos con... Denme un minutito. Bueno, tenemos distintos tubos de ensayos en los cuales crecieron los cultivos de un microorganismo específico, ¿sí? Todos estos son cultivos de microorganismos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar
un antibiótico solo a diluciones crecientes en cada una de las muestras, en cada uno de los cultivos líquidos. Entonces empezamos con una parte del antibiótico. Agregamos en el medio del cultivo líquido, donde está cultivado, donde creció el microorganismo, y esperamos 18 a 24 horas y nos fijamos qué pasa. En este caso, se produjo la lisis del microorganismo, pasó de estar opaco a estar transparente de nuevo. Murieron los microorganismos. Entonces decimos que esta dosis es bactericida, porque mató los microorganismos. Ahora vamos a hacer una dilución, diluciones crecientes. Usamos la mitad de la dosis. De nuevo, lo ponemos en otro tubo de ensayo con el cultivo de microorganismos y vemos lo que pasa. De nuevo, esta dosis mató a los microorganismos, se volvió transparente. Ahora vamos a diluirlo a la mitad, o sea, un cuarto, que sería 25%. Vemos qué pasa. ¿Y qué pasó? Bueno, acá ya no produjo la lisis de los microorganismos. Fíjense que ya no quedó transparente, ahora quedó translúcido, como un vidrio esmerilado. Podemos ver la figura media deforme atrás, pero no podemos ver con claridad a través del tubo de ensayo. Entonces, acá se comportó como bacteriostático. Acá inhibió el crecimiento, pero no produjo la lisis. Entonces, ¿qué es esto? Esta dosis o esta dilución, ¿qué es? Esta es la concentración bactericida mínima. O sea, es la mínima dosis que produce la lisis de los microorganismos, o es la máxima dilución que produce la lisis de los microorganismos. Fíjense que acá sería la máxima dilución si empezamos de acá para allá, o sería la mínima dosis. Si empezamos de nuevo de acá para acá, también es la mínima dosis. Lo pueden decir de las dos maneras. O es la mínima dosis que produjo la lisis de los microorganismos, o es la máxima dilución que produjo la lisis de los microorganismos. Una dosis menor o una dilución mayor o una dilución más ya actuó como bacteriostático. ¿Sí? Bueno, seguimos, lo hice largo, perdón. Seguimos administrando diluciones crecientes siempre a la mitad, hasta que, y se comporta como bacteriostático, 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 hasta que llega un momento que no le hace ni acá. ¿Sí? O sea, ya ni produjo la lisis, ni produjo la inhibición del crecimiento. No produjo absolutamente nada. Porque el tubo de ensayo se mantiene igual, con la misma cantidad de microorganismos. ¿Qué es esta? ¿Qué es esta dosis o esta dilución? La concentración inhibitoria mínima. Dicho de otra manera, es la mínima dosis o la máxima dilución que produce inhibición del crecimiento bacteriano. ¿Sí? Ahora bien, ¿alguien no entendió algo? No. Bien, entonces, ¿por qué clasificamos algunos antibióticos como bactericidas o como bacteriostáticos? La cuestión es muy sencilla. Piensen que esto es una dosis, si bien la pusimos en un tubo de ensayo, esto después lo tenemos que poner, estas dos dosis, la tenemos que aplicar a un organismo vivo, lo tenemos que aplicar a un humano. Al tubo de ensayo no le hace absolutamente nada. Podemos utilizar la dosis que querramos en el tubo de ensayo, que puede matar al microorganismo tranquilamente. Ahora, si esta dosis es tolerada por el humano, porque los antibióticos tienen muchísimos efectos adversos y sobre todo no dosis dependientes, y hay algunos que son muy graves. Entonces, si esta dosis, cualquiera de estas dos dosis, es tolerada por el microorganismo, perdón, por el humano, lo vamos a clasificar como bactericida a ese antibiótico. Ahora, si cualquiera de estas dosis es tóxica para el humano y no las tolera, no lo podemos administrar en un humano. Entonces vamos a tener que usar dosis menores, y en ese caso, si resiste cualquiera de estas dosis, va a ser bacteriostático y no bactericida. O sea, si resiste estas dosis, va a ser bactericida. Si no resiste esta dosis, resiste cualquiera de estas, va a ser bacteriostático. Y si no resiste ninguna de estas dosis, ¿qué va a hacer? El microorganismo es resistente, porque el humano no tolera ni la dosis bactericida ni la dosis bacteriostática. Piensen que cada microorganismo tiene una SIM para cada antibiótico. O sea, hay tantas SIM como cantidad de microorganismo multiplicada por antibióticos, por la cantidad de antibióticos. ¿Cuándo se convierte en resistente un microorganismo? Cuando no podemos alcanzar con la dosis
la SIM, porque el hecho de alcanzarla sería tóxico para el humano. Ahí se convierte en resistente. Y la SIM va variando, obviamente va creciendo, va aumentando. ¿Estamos de acuerdo con esto? No, yo no entiendo. ¿Qué parte no entendiste? La parte que explicaste última de la resistencia al humano. O sea, entendiste que cuando, por ejemplo, si esto es in vitro, ¿sí? Todo esto es in vitro. Si el humano tolera estas dosis de este antibiótico, el antibiótico es bactericida, ¿sí? Ahora, si el humano no tolera ninguna de estas dos dosis y tolera alguna de estas, es bacteriostático, no es bactericida, porque no tolera la dosis bactericida. Solo tolera alguna dosis bacteriostática. Y si no tolera ninguna de estas dosis, el microorganismo es resistente. Eso quiere decir que no podemos alcanzar con la dosis, no podemos generar concentraciones plasmáticas que alcancen la SIM. ¿Por qué? Porque en el caso de alcanzar la SIM sería tóxico para el humano. Ah, perfecto. La SIM va aumentando y nosotros tenemos que alcanzarla y a veces no la podemos alcanzar. Por ejemplo, si agarramos un Staphylococcus aureus y queremos darle amoxicilina y no le vamos a hacer nada con la dosis que tolera el humano. Porque para matarlo, tendríamos que matar al humano también, básicamente. ¿Se entiende? Sí, ahí entendí. Perfecto. Muchas gracias. No, de nada. Entonces, por eso, algunos antibióticos se clasifican como bactericidas y otros como bacteriostáticos. Y después aparece la resistencia. Bien. Profe, Sí. entonces, volviendo a la pregunta que hiciste al principio sobre qué es lo que hace que un antibiótico sea bactericida o bacteriostático, todo depende de la dosis. Claro, que tolere el humano. Perfecto. Por eso algunos se clasifican como bactericida o bacteriostático. In vitro podemos hacer lo que queramos. Que el vidrio no se va a morir. Bien. La clasificación, ¿se acuerdan de los parámetros farmacodinámicos? La clasificación, los parámetros farmacodinámicos eran concentración máxima o pico sobre SIM, que era cociente inhibitorio, era área bajo la curva sobre SIM, que era tasa, y después teníamos tiempo en el que la concentración plasmática está por encima de la SIM. ¿Sí? Bueno, de acuerdo a esos parámetros farmacodinámicos, los antibióticos se clasifican en dependientes de la concentración y dependientes del tiempo, con alta y baja persistencia. Así es la clasificación. Les voy a contar ahora lo que es la persistencia. Acá vieron que dice alta y baja persistencia. Les voy a decir lo que es la persistencia. La persistencia también se llama efecto postantibiótico. Y a mí me gusta mucho más decirle efecto postantibiótico, porque se entiende mucho más. ¿Sí? Antiguamente se pensaba que los antibióticos se comportaban igual que cualquier fármaco. ¿Qué quiere decir eso? Que los antibióticos tenían una ventana terapéutica, la cual había que alcanzar y siempre la concentración plasmática tenía que estar dentro de la ventana terapéutica. ¿Sí? Eso pasa con la mayoría de los fármacos. Bien, esa ventana terapéutica tenía un límite inferior que era la SIM. O sea, que siempre se intentaba mantener el antibiótico por encima de la SIM. El límite superior no se sabía, pero siempre había que mantener la concentración plasmática por encima de la SIM para que el antibiótico hiciera efecto. ¿Sí? Cuando se descubrieron esto, o se inventaron o se realizaron estos parámetros farmacodinámicos, se basaron en que la concentración plasmática muchas veces no representa o no es representativa de lo que está pasando en el sitio de la infección. Por ejemplo, la concentración plasmática me da una representatividad de lo que está pasando adentro de un absceso. No. La concentración plasmática es un reflejo de lo que está pasando a nivel intraabdominal o a nivel del sistema nervioso central. No. Lo que pasa es que no podemos medir el sistema nervioso central, o sea, el antibiótico dentro del sistema nervioso central, dentro del absceso o intraabdominalmente. Entonces, en algunos casos, la concentración plasmática es reflejo de lo que está pasando en el sitio de la infección. Por ejemplo, a nivel articular o a nivel óseo. Pero en otros casos, la concentración plasmática no representa o no es reflejo
de lo que está pasando en el sitio de la infección. Como dije anteriormente, di ejemplos, pero en realidad a nivel óseo. Y la irrigación a nivel óseo es muy poca. Entonces la concentración plasmática va a reflejar lo que pasa a nivel óseo, a nivel del líquido sinovial, a nivel del humor acuoso. Y no, principalmente no. A nivel del líquido cefalorraquídeo, porque los antibióticos también, pasan, no todos pasan muy correctamente la barrera hematoencefálica. Entonces muchas veces lo que pasa a nivel del sistema nervioso central no tiene nada que ver con lo que pasa con la concentración plasmática o lo que pasa a nivel del plasma. Entonces, por eso se hicieron los parámetros farmacocinéticos, para crear una posología. Una posología y un parámetro que refleje, digamos, la eficacia de esos antibióticos y, digamos, realizar la posología. Entonces, les vuelvo al tema del efecto postantibiótico. Antiguamente, como les dije, se pensaba que siempre el antibiótico tenía que estar por encima de la SIM para producir el efecto, o sea, para inhibir el crecimiento o para producir la lisis del microorganismo. Actualmente se sabe que no es así, no siempre. Entonces, fíjense, acá desde este punto hasta este punto es el tiempo que está la concentración plasmática por encima de la SIM. Entonces, de acá en adelante la concentración plasmática está por debajo de la SIM, ¿sí? Y la cuestión es la siguiente: si el antibiótico sigue teniendo efecto a pesar de que la concentración plasmática esté por debajo de la SIM, se dice que tiene efecto postantibiótico o persistencia, ¿sí? Ahora, si no sigue haciendo efecto, se dice que no tiene persistencia o efecto postantibiótico. Fíjense, aquí está. Entonces, dependiente del tiempo con alta persistencia. Eso quiere decir que si cae la concentración plasmática por debajo de la SIN, sigue teniendo efecto. Con baja persistencia, se cae por debajo de la SIN la concentración plasmática, no tiene efecto. Entonces, ¿se acuerdan cómo dábamos los medicamentos? Nosotros los dábamos de acuerdo a la vida media. A la vida media para llegar a un plató que debería quedar o no por encima de la SIN. Y ahora les pregunto y me lo responden ustedes. Si el fármaco, si el antibiótico no tiene persistencia, ¿qué parámetro farmacocinético debería utilizar para administrar, o sea, el intervalo de dosis? O sea, ¿cada cuánto lo tengo que dar? Si el fármaco no tiene persistencia, si el antibiótico no tiene persistencia. No sé si se entiende la pregunta. La voy a hacer de otra manera. Ustedes saben que los antibióticos, los fármacos se administran de acuerdo a la vida media. Después de 4 o 5 vidas medias se llega al plató, que es el estado estable, ¿sí? Bien, si el antibiótico no tiene persistencia, ¿lo tengo que administrar de acuerdo o no a su vida media? Para mí en ese caso no se daría. Sí, ¿sabes por qué? Porque ahí sí tengo que generar un plató que esté por encima de la SIM. Claro, no sería siempre administrarlo en la concentración máxima. No, vos tenés una dosis en el cual lo administrás de acuerdo a su vida media para llegar a un plató. Y ese plató tendría que estar por encima de la SIM. Porque, ¿qué pasa si la concentración plasmática cae por debajo del plató? Deja de tener el efecto. ¿Cómo? Deja de tener el efecto antimicrobiano. Entonces, ¿qué deberíamos hacer con los que no tienen persistencia? Mantener siempre el plató por encima de la SIM. Por encima de la SIM. Entonces, tenemos que... Por eso es que lo administras cada un periodo de tiempo. Que coincide con la vida media. Claro. ¿Sí? Igual que todos los medicamentos. ¿Sí? Y ahora vuelvo atrás. Perdón, esto es re desprolijo. Ustedes no saben mucho, pero yo les pregunto algo. Tenemos 3 parámetros farmacocinéticos. Perdón, 3 parámetros farmacodinámicos. ¿Cuál les parece que es el mejor parámetro que refleja la eficacia de estos antibióticos que no tienen persistencia? Les repito, cociente inhibitorio, tasa y tiempo en el que la concentración plasmática está por encima de la SIM. Piénsenlo. Y el tiempo de la concentración plasmática está por encima de la SIM. Perfecto, entonces, la cuestión es esta. A los que tienen
a los dependientes del tiempo que tienen baja persistencia, el parámetro farmacodinámico que demuestra la eficacia o que representa la eficacia es el tiempo en el que la concentración plasmática está por encima de la CIM. Y lo vamos a administrar de acuerdo a la vida media. ¿Sí? Acá sí el paciente tiene que tomar sí o sí el antibiótico de acuerdo a su vida media y no puede, digamos, dejar pasar un par de horas o me olvidé del antibiótico, porque si cae por debajo de la CIM no tiene efecto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Ahora vamos con... Yo quería que entiendan esto. Con que sepan eso, con que hayan entendido este principio, el resto se saca por descarte. Empezamos con los dependientes de la concentración. Estos antibióticos tienen muchísima persistencia. Son los que tienen mucho efecto postantibiótico. Son las quinolonas y los aminoglucósidos. O sea, el parámetro que mejor refleja su eficacia es la concentración máxima, porque son dependientes de la concentración. ¿Cuál es el parámetro farmacocinético que refleja la concentración? La concentración máxima, o sea, para arriba, el eje de la ordenada. Entonces, ¿cuál es el parámetro farmacodinámico que tiene concentración máxima? Cociente inhibitorio. Bueno, estos fármacos se utilizan dosis lo más alto posible, lo más alto que el organismo resista o tolere, a intervalos que no están relacionados con la vida media, o sea, intervalos amplios. Generalmente estos antibióticos se administran una vez por día a dosis alta. ¿Por qué? Porque el objetivo es lograr la concentración máxima más elevada que se pueda. ¿Sí? ¿Y qué pasa si la concentración plasmática cae por debajo de la CIM? Nada, porque tiene efecto postantibiótico. ¿Sí? Entonces, este es el grupo que tiene mayor persistencia, que dependen de la concentración. El parámetro farmacocinético que me representa la concentración es la concentración máxima, y el parámetro farmacodinámico es concentración máxima sobre CIM, o sea, cociente inhibitorio. Vuelvo a repetir, estos fármacos se administran a la dosis más alta posible con el objetivo de realizar la concentración alta más grande, más elevada que se pueda, y no se administran de acuerdo a la vida media. En general se administran una vez por día. Sí, en general una vez por día. ¿Por qué? ¿Para qué se administra de esta manera? Para evitar la resistencia, la generación de mutágenos y para eliminar la infección lo más rápido posible. ¿Sí? Ese es el objetivo de administrarlos de esta manera. Y ahora les cuento. Esto que estamos estudiando es algo de laboratorio. Es por eso que después ustedes le dicen al paciente, bueno, tomate una quinolona, como por ejemplo norfloxacina, ciprofloxacina, una vez por día, a esta dosis, a 500 miligramos. O sea, esto es lo que termina en el prospecto. Para ustedes esto no les sirve para nada. Sirve para entender un concepto, pero en realidad no les sirve para nada. Pero bueno, es por eso que los antibióticos, algunos se administran cada 8 horas, otros se administran una vez por día, otros se administrarán cada, no sé, 6 horas, cada 2 horas, etc. Es por esto, ¿sí? Bien, ¿entendieron este punto? Sí, sí. Vamos ahora al otro extremo, a los que no tenían persistencia, que ya los vimos. O sea, que eran los dependientes del tiempo con baja persistencia, que dependen del tiempo. Y el parámetro farmacodinámico que mejor reflejaba su eficacia era el tiempo en el que la concentración plasmática está por encima de la CIM. O sea, a esto hay que administrarlo de acuerdo a la vida media. Nunca debe caer la concentración plasmática por debajo de la CIM. ¿Sí? Y son los betalactámicos, eritromicina, claritromicina y clandemicina. Los betalactámicos son los que les dije, son las penicilinas, o sea, penicilina G, penicilina B, amoxicilina, ampicilina. La eritromicina y claritromicina son macrólidos, para que sepan qué es. Son los que actúan en la subunidad ribosomal 50S. Y la clindamicina es un fármaco que se utiliza para anaerobios, que también actúa sobre la subunidad ribosomal 50S. Y después ya tenemos los dos extremos. Los que tienen muchas persistencias, que la idea es administrarlo a dosis altas, a intervalos amplios. No importa si la concentración plasmática cae por debajo de la 100 porque tiene mucha persistencia. El objetivo de ese grupo farmacológico es generar el pico más elevado que podamos. Y después tenemos el otro grupo del otro lado, que es el otro grupo extremo, que
no tienen persistencia, entonces siempre hay que administrarlo de acuerdo a su vida media para mantener un plató por encima de la SIM. En el medio queda algo que es por descarte, chicos. O sea, sinceramente no se los puedo explicar porque es por descarte. Tenemos los que son dependientes del tiempo pero con alta persistencia. ¿Cuál es el parámetro farmacocinético que nos faltaba mencionar? El área bajo la curva. Entonces, área bajo la curva sobre SIM es la tasa. Ejemplos son la citromicina, que es otro macrólido. Acá tenemos todos los macrólidos. Teníamos la eritromicina, la claritromicina, que eran los de baja persistencia, dependiente del tiempo con baja persistencia, y la citromicina, que tiene alta persistencia. La diferencia de la citromicina con respecto a los otros dos, al eritro y al claritro, es la vida media. La citro tiene una vida media muchísimo más larga, por lo menos 6-7 veces más larga que los otros dos. Por eso se ve que tiene alta persistencia. Y por descarte, estos fármacos tienen persistencia. Entonces, ¿cómo lo vamos a administrar? Y los podemos administrar, en general se administran de acuerdo a su vida media. Pero no importa si te atrasás un poco. O sea, si por ejemplo la vida media es de 8 horas y vos, porque está tomando otro medicamento el paciente y a los dos lo haces tomar, o sea, le haces tomar los dos medicamentos a las 10 horas, no hay problema. ¿Por qué? Y porque tienen persistencia. Entonces, que caiga la concentración plasmática por debajo de la SIM no pasa absolutamente nada. Porque tienen alta persistencia. De todas maneras, se siguen administrando de acuerdo a su vida media, aunque se pueden retrasar un poquito. Y bueno, el parámetro farmacodinámico que mejor refleja su eficacia es la tasa, por descarte, porque es la única que nos quedaba sin utilizar. Y no tengo mucho más para explicarles. ¿Alguna pregunta? Y con esto terminamos, pero antes les quiero mostrar algo. Bueno. Una pregunta. A ver, no necesitan saber esto. Algunos seguramente lo sabrán, pero quiero que usen la lógica. ¿Cada cuánto se consume la amoxicilina? Cada 12 horas aproximadamente. Cada 8. Sí, cada 8. Normalmente 8 12. Cada 8. Bien, ¿cuál sería la vida media de la amoxicilina? 4. No, pero tenés que usar la lógica. La vida media serían 4 horas. Bueno, sí es la de 4 horas, pero en realidad no debería ser de 8. Claro, porque a las 8 yo daría, claro. Sí, porque es uno que tiene baja persistencia. Ajá. Bueno, fíjense que no todo lo que brilla es oro. O sea, que en realidad esto no es una regla, digamos, muy estricta. Porque si no, la amoxicilina la debería dar cada 4 horas. Y se administra cada 8 horas. O sea que en algún momento cae por debajo de la SIM la concentración plasmática. Y no importa. O sea, trataron de hacer una clasificación que bueno, que trate de juntar a todos los antibióticos. No están todos, obviamente no están todos. Pero bueno, para mostrarle que tampoco es tan estricta la clasificación. Y con esto terminamos, chicos.